Buenas tardes, hermanas. Nuestra lectura de hoy se encuentra en Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 16. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: «El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella». Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: «Todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo». Abraham respondió: «Mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca». Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua. En el camino que lleva a Shur, el ángel le dijo: «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas?». «Estoy huyendo de mi señora Sarai», contestó ella. El ángel del Señor le dijo: «Regresa a tu señora y sométete a su autoridad». Después añadió: «Yo te daré más descendientes de los que puedas contar». El ángel también dijo: «Ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares». A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: «Tú eres el Dios que me ve». También dijo: «De verdad, he visto a aquel que me ve». Así que ese pozo fue llamado Ber Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Señor.
de una oportunidad yo he escuchado este comentario. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero definitivamente es lo más seguro. Y es que muchas veces nos dejamos guiar por nuestras necesidades, ya sean físicas, mentales o emocionales. Pero debemos saber que cada una de nuestras decisiones trae consecuencias. Así que lo más seguro siempre va a ser esperar en Dios, confiar en Él y que su Espíritu Santo sea quien guíe nuestros pasos. Dios te bendiga. Llena tu mente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener en nuestra mente la voluntad de Dios. Sara es una ilustración de lo peligroso que puede resultar tomar las promesas de Dios en nuestras propias manos. La sugerencia de que, teniendo en cuenta su esterilidad, Abraham tomara a su sierva como esposa, resultó en el nacimiento de Ismael, un niño que causó celos y conflictos entre las dos mujeres, posteriormente entre los dos hijos y hasta el día de hoy entre sus descendientes. Génesis 16:3 dice: y Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Génesis 16:3. El mundo ofrece varias opciones, pero vemos en esta historia que este es un proyecto aparentemente sabio, alcanzable y la sustitución precisa para alcanzar el plan redentor de Dios. Pero este proyecto no podrá sustituir a la promesa de Dios.
Igual que vemos en otro versículo, en Génesis 37, 26 y 27, donde Judá propone vender a José a los ismaelitas por el precio de un esclavo. Este plan cumpliría el propósito de eliminar a José sin matarlo. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: todos los hermanos estuvieron de acuerdo con eso, pero la mayoría no siempre tiene la razón. Hola hermanas, gracias a Dios damos porque nuevamente podemos estar juntas a través de estos medios y damos gracias a Dios sobre todo porque nos ha bendecido durante esta semana, ha bendecido a nuestra familia, ha bendecido a nuestros hermanos en la iglesia, en fin, estamos súper bendecidos y damos gracias a Dios por ello, damos gracias a Dios porque la iglesia sigue caminando. A pesar de nosotros, la iglesia sigue caminando, porque el Señor sigue sosteniéndola, Él es fiel. Bien, hermanas, vamos a continuar con nuestros estudios respecto a los principios bíblicos en la planeación. Hoy vamos a ver dos cosas muy importantes. ¿Cómo influye el mundo en la planeación nuestra, la planeación de nuestra vida? Pero también el otro tema que vamos a ver es el hecho de que creemos que la mayoría tiene la razón. Bueno, vamos a adentrarnos en este tema, pero para hacerlo vamos a ir a Dios en una oración para que Él nos dirija en este estudio, en el estudio de este día. Padre, te damos muchísimas gracias por todas las bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú eres fiel con nosotros, Señor, y provees para todas nuestras necesidades, Señor, y nos cubres con tu manto de amor, tu manto de misericordia. Oh Señor, en esta hora te estamos pidiendo, Señor, que tú nos dirijas en este estudio, que nos bendigas a través de tu palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda ser de bendición a nuestras vidas, sobre todo en las decisiones que tenemos que tomar en todos los aspectos de nuestra vida. Señor bendito, quédate con nosotros en esta hora y acompáñanos en este estudio. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, el tema de hoy se titula Lo permitido del mundo. Lo permitido del mundo está basado en la historia que se encuentra narrada en Génesis capítulo 16, versículos 1 al 16 y que tiene que ver con una situación que viven Sarai y Abraham. El versículo clave, y miren que es clave, está en el capítulo 16, en el versículo 3, que dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. En nuestros días eso nos hubiera puesto los pelitos así. Sobre todo porque en nuestra cultura eso no es permitido, por supuesto, pero en la época en la que se suscitó este hecho, era una costumbre cultural, digamos, en ese lugar. Y como dice el tema, ¿no? El tema dice que
es lo permitido del mundo. Bien, para tomar malas decisiones no importa la edad. Las consecuencias de las malas decisiones afectan nuestra consagración. La desesperación, hermanas, asociada con la necesidad que pudiéramos tener, en ocasiones nos llevan a hacer uso de lo que está permitido en la sociedad, pero que no es el propósito original de Dios. Abraham había recibido las promesas de Dios. En esta historia, el Señor le prometió la tierra donde moraba como extranjero para sus descendientes. Dios también le prometió el nacimiento de un hijo, pero no le dijo exactamente cuándo se iba a hacer realidad esta promesa. Si recordamos, Abraham en este entonces tenía 75 años. Por otra parte, el nivel de fe de Abraham y el de Sarai no era el mismo. Abraham creyó a Dios. Sarai creía que debía hacer algo más que esperar en Dios. En la historia de la humanidad siempre ha habido situaciones y actos permitidos por las leyes de las naciones, como por ejemplo la esclavitud que se practicaba en aquel lugar, la bigamia que se practicaba también en aquel lugar, la adquisición de hijos por medio de las esclavas, también permitido en aquel lugar, y hasta los desenfrenos sexuales. Los actos permitidos en la actualidad, por ejemplo, son los sobornos en las altas esferas, las cuestiones de la procreación, como por ejemplo el vientre rentado, el empoderamiento femenino, etc. Toda decisión con respecto a lo permitido por el mundo afecta nuestra consagración. Realizar proyectos desde ese plano no nos llevará a buen término. Bien, dentro de las cosas que debemos de tomar en cuenta, o sea, dentro de los principios, debemos considerar las decisiones en las que no consultamos a Dios. Dios había prometido y Abraham debía esperar sin desesperar, pero se dejó llevar por la necesidad familiar y por la voz de su esposa, antes de dejar que la palabra de la promesa lo motivara a preguntar a Dios primero, o simplemente seguir esperando confiado en la promesa que Dios le había hecho. La situación legal de su tiempo le permitió allegarse a su esclava, ya que legalmente el hijo que tuviera la esclava no iba a ser de la esclava, iba a ser de Sarai. Sin embargo, las malas decisiones unidas a las situaciones permitidas por la sociedad hacen perder el rumbo. Las malas decisiones no solo se toman en la juventud, también en la vejez. Busquemos la dirección del Espíritu Santo. Bien, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que normalmente cuando tomamos decisiones en las que no consultamos a Dios, sucede que queremos resolver las consecuencias que acarrean estas decisiones. Agar era una mujer con necesidades emocionales, físicas y mentales. No era un objeto como era el pensamiento antiguo. Era un ser humano. Llegó a ser la mujer de su amo y la madre del hijo de su amo, y pues obviamente comenzó a mirar con desprecio a su señora como primera consecuencia de la ya mencionada mala decisión. Una segunda consecuencia que se ha manifestado a lo largo de la historia es la actitud de los descendientes de Ismael, el hijo de Agar, los árabes,
con respecto al desconocimiento de quién es el primogénito de Abraham y las sucesivas guerras entre las naciones. La solución de Sarai se basó en contiendas conyugales. Es como si le hubiese dicho a su esposo: todo es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Ahora resulta que ahora sí iba a tomar en cuenta a Dios respecto a lo que estaba sucediendo. Entonces dice que la solución de Abraham para quitarse la carga le dice a Sarai. Abraham le responde: mira, ella es tu sierva, no mía, es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Esa solución derivó en humillación e indiferencia hacia Agar. Las formas de solución tanto de Abraham como de Sarai no fueron las mejores. Ellos no habían entendido que eran la familia escogida de Dios para iniciar el pueblo escogido por todas las generaciones. El desviarnos por los requerimientos del mundo nos hace ser insensibles a las necesidades de las personas que podríamos afectar por nuestras decisiones. Dios les mostró la alternativa a seguir, no solamente para apoyar al matrimonio del patriarca, sino también considerando a Agar, así como Cristo vio por las necesidades de los demás. Porque hay otra cosa que muchas veces nosotros no consideramos, es decir, no consideramos a los inocentes, pero Dios protege a la parte inocente. Agar, desesperada por la situación que se estaba viviendo, porque Sarai la empezó a acosar, digamos, huyó al desierto. Y estando en el desierto, el ángel del Señor, que es la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento, el Señor hace que Agar regrese con Sarai. Cuando se trata de personas, Dios muestra su favor y su misericordia, como cuando se da el apoyo a un niño nacido bajo cualquier circunstancia. El Señor ubica a Agar en su papel de sierva, pero le concede la bendición de su hijo con un futuro prometedor, la multiplicación de su descendencia. Dios le permitiría el establecimiento como nación a pesar de la oposición que tendría. Porque el Señor siempre está cercano para consolar. Él siempre protege la parte inocente. Agar queda convencida y agradece la forma en que Dios la rescata, la guía y sobre todo la ayuda. El mundo ofrece opciones que pudieran ser viables, fáciles y con aparentes buenos resultados. Es como dejar el camino y tomar veredas, tomar una vía más corta y accesible. Lo que no siempre pensamos ni tomamos en cuenta son las consecuencias. Ser un bebedor social es bien visto por muchos. Mantener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio no causa gran impacto. Todos lo hacen. Pagar sobornos para alcanzar buenos puestos. Sin embargo, siempre hay
consecuencias que se presentarán en cualquier momento. No afectemos la obra de Cristo en nosotros. Él nos ha llamado para consagrarnos a su servicio. Desechemos las obras de las tinieblas. No olvidemos las promesas de Dios para con cada uno de nosotros. Dios tiene todo lo dispuesto en su tiempo, por lo que debemos esperar. Dependamos de sus promesas y su gracia redentora por medio de Jesucristo. No te dejes vencer por lo permitido del mundo. Otro de los principios bíblicos en la planeación es considerar la aplastante mayoría. Aquí vamos a ver otra historia. No, vamos a cambiar de Génesis 16 al Génesis 37, del 1 al 36. Y entonces vamos a ver una historia conmovedora que yo creo que muchas de ustedes la conocen desde que estaban pequeñitos y que la escucharon en las clases de escuela dominical. Dice el texto clave: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los israelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. ¿Sí ubican de qué historia estamos hablando? Claro, estamos hablando de la historia de José, el hijo de Jacob, el hijo amado de Jacob, porque era el hijo de la mujer amada, es decir, el hijo de Raquel. La mayoría no siempre tiene la razón y aquí vamos a ver por qué estamos hablando de la mayoría. Se han dado casos en que los resultados que han derivado de una decisión donde la mayoría arrasa con cualquier otra propuesta no siempre han sido del todo halagüeños. El cristiano es atacado de manera constante por la mayoría. Entiéndase como mayoría los grupos de personas que están en contra de la fe cristiana en cualquier área de su vida en la que se encuentre. Sí, en cualquier área de la vida se experimenta oposición por nuestras convicciones. José tenía un propósito de vida establecido por Dios, el cual fue asimilado poco a poco. Pero sus hermanos se enojaron, se indignaron y quisieron matarlo por este propósito que José tenía en su vida y que a él le había sido revelado a través de los sueños. El creyente ha sido transformado por el poder de Jesucristo y él da sentido a su existencia. El problema con la oposición a nuestra fe es que el enemigo quiere ganar terreno para que el creyente en Jesucristo no cumpla con el propósito de Dios. ¿Qué es lo que hicieron? La mayoría de los hermanos de José, ellos no querían que se cumpliera el propósito de Dios. Aunque yo creo que en ese momento no sabían que lo que él había soñado era parte del propósito de Dios que le había sido revelado a José. Una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, es identificar los grupos que son mayoría. José los identificó. ¿Quiénes eran los que ocasionaban el problema? Vamos a ver. Eran Dan
Neftalí, Gad y Aser. ¿Quiénes eran estos sujetos? Pues estos sujetos eran nada más y nada menos que los hijos de Bilha y de Silva, las siervas de Raquel y de Lea. Es decir, como decían o como decimos ahora, eran los medios hermanos. Pero como eran sus hermanos, José nunca se imaginó que podrían tratarlo mal. En medio del desprecio de sus hermanos y la constante oposición a sus sueños, inconscientemente José estaba recibiendo de Dios lo que él iba a realizar en el futuro. Los grupos que pueden ir surgiendo a lo largo de tu vida son aquellos que siempre dirán que no hay ningún problema en fumar, por ejemplo, en alcoholizarse, en drogarse. Aquellos que te dirán que no hay ningún problema si practicas la vida sexual en la adolescencia o en la juventud, o aún ya viviendo en el matrimonio. Escucharás que puedes tener relaciones sexuales con cualquiera porque todos lo hacen. Existen aquellos grupos que te motivarán a abandonar a tu cónyuge por la simple razón de que en el mundo hay más hombres y más mujeres y no debes sufrir o aferrarte a nadie. Los otros grupos son los que le han dado definitivamente la espalda a Dios, cambiando, por ejemplo, el uso natural de las relaciones sexuales. Y están, ¿qué es lo peor? Están llevando toda esa maldad hasta nuestros niños, así como aquellos que potencializan a las mujeres para despreciar el matrimonio, la crianza de los hijos, la vida en familia, sumiéndolas en una vida totalmente egoísta. Dios le permitió a José identificar dónde estaba el problema sin asociarse a ellos. Pero por sus convicciones y obediencia a Dios, decide sufrir el oprobio. El cristiano debe analizar cuál debería ser su actuar ante los diferentes grupos que existen y que como mayoría algunos plantearán que tienen la razón. Hermano, hermana, tú eres amado por Dios. Él entregó a su Hijo Jesucristo por tus pecados para darte vida eterna. El diablo está buscando destruir tu vida por medio de su principal agente, que es el mundo. Pero no olvides cuál es el propósito de Dios para tu vida y mantente firme. Otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta como un principio bíblico para planear es que ante la mayoría nosotros debemos ser propositivos. La pregunta: ¿por qué odiaron a José? Bueno, había dos razones poderosas que ellos tenían. Uno, por el amor que su padre Jacob tenía por él, su preferencia por él. Y dos, por los sueños en donde Dios les reveló que ellos, sus hermanos, se iban a inclinar a él. José estaba siendo llamado por Dios para cumplir con el propósito que tenía para él. José nunca cayó. Siempre habló, siempre le comunicó a su familia lo que Dios le estaba diciendo. Denunció. ¿Qué denunció? Denunció la mala conducta de sus hermanos y mostró con su vida la diferencia entre la obediencia
y la maldad. ¿Logró cambiar la mentalidad? ¿Los motivó al cambio de conducta? No. Recordemos que eso lo hace Dios. Y en el momento no ocurrió nada. Pero todo se vería años más tarde. Si el cristiano deja de proponer, estará deteniendo lo que vendrá más adelante. Si la generación de cristianos que somos ahora hemos dejado de hablar y proponer, vendrá una generación que lo hará. Y esa generación podrá ver las maravillas y el poder de Dios en su entorno. Rubén no estaba de acuerdo y por eso propuso algo diferente para salvar la vida de José. Por lo menos hizo cambiar de idea a algunos, entre ellos a su hermano Judá. El problema con Rubén es que él había traicionado a su padre acostándose con una de sus siervas y perdió la primogenitura, además de la credibilidad entre sus hermanos, y digo yo, la autoridad como hermano mayor. Su opinión, por lo tanto, fue desechada. Sin embargo, el liderazgo de Judá se deja ver y convence a todos de vender a José en lugar de matarlo. Fue la propuesta de Rubén, pero modificada. Y después, como mayoría y de manera unánime, deciden engañar al viejo Jacob. En este mundo caído, se hará todo lo posible para que el creyente caiga y quede indefenso. Y así como los hermanos de José, en las malas decisiones, deliberadamente expuestos, aunque no para siempre, en su momento, José los llevó a recordar la maldad que hicieron. Ellos, en mayoría, acordaron hacer algo malo en contra de su hermano. Guiados sin embargo por Dios, José propuso, no cayó y esperó el tiempo de Dios y vio cómo Dios salvó a mucha gente de morir por el hambre. Nosotros no sabemos qué Dios tiene preparado para nosotros cuando nosotros hacemos su voluntad. Dios tiene un plan para los que son objetos de maldad, hermanos. Aunque parezca que la mayoría va ganando terreno, Dios ejecutará su justicia. Todos hemos sido llamados para ser el instrumento del Señor en su propósito de transformar el mundo. Pudiera ser que de entre la iglesia saliera un José con mucha influencia en el mundo. Sin embargo, cada uno de nosotros debería trabajar en sus esferas de acción, en lograr influenciar a quienes nos rodean, empezando por la familia, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, es decir, compañeros de estudio, los compañeros del equipo deportivo, los clientes, los proveedores, los jefes, etc. Persiste en el estudio de la palabra para conocer el plan de Dios. Repito, persiste en el estudio de la palabra para conocer el plan de Dios. 2. No calles. No dejes de hablar, porque aunque pareciera que nadie escuche o que a nadie le interese lo que le propones para sus vidas, no importa. 3.
Mentalízate para el sufrimiento, es decir, el rechazo, el bloqueo, la indiferencia, incluso hasta el despido del trabajo o también el alejamiento de tu familia, el que tu familia no quiera convivir contigo. No te preocupes por todo lo demás. Dios lo arreglará y lo conducirá para su gloria. La mayoría no tiene la razón. La razón la tiene el Señor Jesucristo. Bien, vamos ahora a las preguntas. Las preguntas para que nosotros afirmemos lo que hemos visto en esta hora. ¿Estás experimentando las consecuencias por practicar lo que está permitido en el ambiente donde vives? Yo creo que sí. Algunos de nosotros hemos estado experimentando las consecuencias por practicar lo que está permitido en el ambiente donde vivimos, ¿sí? Sin considerar, como Sarai y Abraham, sin considerar las consecuencias a corto y a largo plazo. Y tampoco sin considerar quiénes han salido afectados por nuestras decisiones basadas en la desesperación. ¿Te has puesto a pensar en ello? A lo mejor no. Y las otras cosas que tenemos que reflexionar. ¿De qué formas estás experimentando el rechazo por tu fe en Jesucristo? A lo mejor no te has dado cuenta, o a lo mejor sí. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás enfrentando este rechazo por tu fe en Jesucristo? ¿Cómo lo hizo José? ¿O de qué otra manera? ¿En qué momentos has pensado en claudicar? José no lo hizo. Para nada. Aún a pesar de todo lo que vivió, no claudicó. ¿Cómo has reaccionado cuando tus propuestas no han prosperado? ¿Te has desesperado? ¿Has tomado malas decisiones? ¿Cómo has reaccionado cuando tus propuestas no han prosperado? ¿Te has enojado? ¿Te has airado? ¿Has reclamado? ¿Qué cosas has hecho? No olvides que Dios tiene sus propósitos para cumplir en tu vida. Propósitos de largo alcance, como vimos en los temas anteriores, de largo alcance. En el caso de José, el propósito de Dios era salvar a muchas personas del hambre y lo hizo a través de la vida de José, de su fidelidad a Dios. Procuremos entonces nosotros, de acuerdo a lo que hemos aprendido en estos principios bíblicos, consideremos todo lo que hemos aprendido para planear nuestra vida y la vida de nuestra familia y de alguna manera influir también en nuestra iglesia, en nuestro entorno, ¿sí? Porque no nada más es en nosotros que deben aplicar estos principios bíblicos, sino que tenemos que compartirlos con nuestro entorno. Hermanos, estos principios bíblicos
nos has enseñado muchísimas cosas. Quizás algunas cosas que nosotros no habíamos pensado, que no habíamos tomado en cuenta. Pero gracias a Dios porque a través de su palabra nosotros podemos encontrar estos principios bíblicos que deben regir nuestra vida. Bien, hermanos, pues yo deseo que el Señor les bendiga, siga bendiciendo sus vidas, siga guiándoles, siga dándoles todo lo que necesitan. Y nos vemos la próxima semana con el favor de nuestro buen Dios. Hasta la próxima, hermanos. A los hermanos les preocupaba la culpabilidad por la muerte de José. Judá sugirió una alternativa que no era correcta, pero que los libraría en caso de que los acusaran. Algunas veces optamos por una solución que es, entre comillas, menos mala, pero de todos modos incorrecta. Cuando la gente propone una solución aparentemente viable, primero pregúntese, ¿es lo correcto? Queremos que nuestro trabajo cuente, queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice, Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.